Y listo, chicas. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase. Como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Les comentaba que estábamos resolviendo un ensayo completo de M2. Nos faltan unas 15 preguntitas que deberíamos poder resolverlas hoy sin mayor problema. Estamos en la parte de geometría y luego pasaremos a la parte de estadística y probabilidad, que es la parte más sencilla de todas. Este ejercicio nos había quedado pendiente de la clase anterior. Habíamos hecho algunos desarrollos, pero creo que me había equivocado, entonces no habíamos tenido la respuesta bien y quiero volver a hacerlo hoy. Vamos a ver si ahora sí me sale. Vamos a ver. Dice, dado los puntos A, B, C y D, cuyas coordenadas son los vértices del paralelogramo, ¿cuál es el área del triángulo BCD en unidades cuadradas? Me están pidiendo área de un triángulo. De ustedes, ¿quién me dice cuál es el área de un triángulo? Base por altura entre dos. Base por altura dividido entre dos. Perfecto. Eh, en este caso, ¿cómo puedo yo calcular el área de ese triángulo? ¿A quién quieren tomar ustedes como base y a quién podemos tomar como altura? Otra opción sería calcular el área del programa y dividirla entre dos. Debería ser lo mismo, porque ¿cómo se llama? El triángulo es la mitad de un paralelogramo. Por lo tanto, sí, el área va a ser la mitad también. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo puedo descomponer esta figura? ¿Cómo puedo descomponer esta figura para tener base por altura? Base por altura dividido entre dos del triángulo. Es un paralelogramo, los lados son iguales. Aquí lo otro que podemos hacer es utilizar la fórmula de distancia de un punto a una recta, pero eso es muy profundo. Eso no va para la PAE. Distancia de un punto a una recta. Esa es altura. Pero, ¿cómo puedo hacerlo sin utilizar eso? Sin utilizar eso. Sería, o sea, todo lo que se me ocurre para hacerlo bien es demasiado largo. Es un proceso demasiado largo. Base por altura. BCD. Nada, vamos a tener que hacerlo por el método largo. Es lo que les digo, lo único que se me ocurre. ¿Qué sucede? Esto es un triángulo y yo necesito saber la altura, porque el problema está en la altura. La base la puedo calcular fácil como distancia entre dos puntos, que es teorema de Pitágoras. Pero necesito es la altura y esa altura va a formar un ángulo recto, ¿ya? Respecto a cualquier base que yo elija. Yo en este caso estoy tomando la base BC y necesito que esa altura forme un ángulo recto con BC, ¿ya? Es decir, que sea perpendicular. Quizás lo que les vaya a explicar va a estar en un nivel un poquito más alto y no lo entiendan mucho, pero la idea es que lo vayan entendiendo poco a poco. Yo voy a calcular primero la pendiente de BC. La pendiente de BC sería, lo puedo hacer por la fórmula de punto pendiente, que es y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Si B es el menos 1 menos 3 y C es esto, yo puedo entonces restar. Bueno, tomemos la C como punto 2 y la B como punto 1. Entonces esto sería 0 menos menos 3, que sería más 3,
dividido entre 2 menos menos 1, que sería 3 también. 2 menos menos 1, que es más 1, y es 3 también. Entonces, esa pendiente de BC es 1. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora yo necesito una recta que sea perpendicular a esta recta y que pase por el punto D. ¿Ya? Quiere decir que, o sea, vamos a poner, no sé cómo, a ver, la recta que pasa entre B y C, como tiene pendiente 1, es X, la pendiente es 1, por eso es una X, más el corte con el eje Y, que sería menos 2 aquí, ¿correcto? Sí. ¿Ya? Esa es la recta que pasa de B a C. Ahora voy a hacer lo mismo con esa altura, con esa altura. Es, vamos a poner recta de la altura H. Es una recta que tiene pendiente menos 1, porque es la pendiente inversa y opuesta de la original. ¿Ok? Para que sea perpendicular tiene que ser inversa y opuesta al mismo tiempo. Es menos 1. Y que pase por el punto D. Ahí hay un problema. Bueno, la pendiente menos 1, voy a llamar esto N. Y como va a pasar por el punto D, no sé cuánto vale la N, pero puedo sustituir. La D es el punto 1, 2, entonces sustituyo. La Y vale 2, la X vale 1, sería menos 1 más N. Y ahí me va a decir cuánto vale la N. N vale 3. ¿Se entendió eso? ¿O hay dudas? Se entendió. Se entendió. Entonces, esa recta de la altura es menos X más 3. Esa es la recta de la altura. Y ahora yo necesito saber en qué punto se intersectan estas dos rectas, que es el punto que está aquí abajo en la altura. Es el punto que yo necesito y es lo difícil, ¿ya? Porque no es el punto C, tiene que ser un poquito más adelante. O podría ser el punto C, pero tengo que asegurarlo. Entonces yo voy a igualar estas dos rectas. Si X menos 2 es igual a menos X más 3, entonces 2X es igual a 5 y X va a ser igual a 5 medios. ¿Correcto? ¿Se entendió eso? Profe, ¿dónde sacó el X menos 2? El X menos 2 es la recta Ah, BC. ya. Es la recta BC. La otra es la recta de la altura. ¿Vamos bien? Sí. Despejamos la X y me está diciendo que la coordenada en X de este puntico que está abajo es 5 medios. Ahora necesito la coordenada en Y. La coordenada en Y la podría conseguir sustituyendo arriba o sustituyendo abajo, cualquiera de las dos. Es lo mismo, da 0,5. ¿Sí lo ven? Sí. 0,5 positivo, un medio. Entonces Y vale un medio positivo, que es 0,5. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, este puntico es el que yo necesito. Y ahora sí, puedo buscar base por altura dividido entre 2. Es el método largo, pero ajá, es el que vi. Es el que vi para hacerlo bien esto. Entonces, la base es BC. Si la base es BC, yo tengo que buscar la distancia entre estos dos puntos. Vamos a hacerlo. X menos X sería 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 menos menos 3 es 3 al cuadrado otra vez. Entonces, esa es la base. ¿Se entendió lo que dice ahí? ¿O no se entendió? Dígame la verdad. ¿Puede repetir, profe? Repito, y lo hago gráficamente para que se vea más bonito. Yo estoy calculando BC. Para calcular BC, yo puedo enfocarme en este triangulito, en este triángulo verde, donde estoy calculando la hipotenusa. Esto es BC. El cateto de abajo vale 3 porque va del menos 1 al 2.
por eso vale 3. El cateto de la derecha vale 3 también, porque va del 0 al 3, al menos 3. Entonces, si los dos catetos son 3, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Se entendió, Fernanda? Sí, ya entendí. Perfecto. Ahora voy con la altura. La altura está más fea porque ¿cómo se llama? Fracciones. A ver, la altura necesito que sea la distancia desde este punto, que está en rojo, con el punto D. Esa va a ser la altura. La distancia entre esos dos puntos. Entonces yo resto x menos x, 5 medios menos 1, o 2 y medio menos 1 es 1, 1 y medio, que son 3 medios. Me queda 3 medios al cuadrado, más el otro cateto sería 1 medio menos 1. Perdón, 1 medio menos 2. Es y menos y. 1 medio menos 2. Eso es menos 1 medio también. Entonces 3 medios al cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? ¿O fue muy rápido? O sea, como que sí entiendo, pero ¿puedes explicar más lento, Ah, por favor? ya, perdón, perdón, perdón. Pasa que es tan largo, este método que elegí es tan largo que no quiero hacerlo tan lento. Perdón, pero las entiendo. A ver, vamos a hacerlo aquí aparte. La altura h es teorema de Pitágoras otra vez. Voy a restar x1 menos x2, y eso lo elevo al cuadrado, más y1 menos y2, y eso lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Eso es el teorema de Pitágoras que estoy aplicando ahí. ¿Entre qué punto lo estoy haciendo? Entre este que está en rojo y la D. Entonces, la altura es 5 medios menos 1 al cuadrado más 1 medio menos 2 al cuadrado. 5 medios menos 1, si lo hago como número mixto, 5 menos 2 es 3 medios. Por eso me quedó este 3 medios aquí. ¿Se entendió, Ariana? Sí. Y 1 medio menos 2, 2 por 2, 4, 1 menos 4 es menos 3 medios. Pero como está al cuadrado, no importa el negativo. Es 3 medios también. ¿Se entendió? Sí. Bien. Eso es lo que estoy haciendo. Ok. Y todo esto, que es base por altura, esto está dividido entre 2. Ahora resolvamos. Área del triángulo va a ser, esto es 2 veces raíz de 3 al cuadrado. Entonces esto es 3 raíz de 2. ¿Se entendió lo que dice? Sí. ¿Ya? Del otro lado tengo 2 veces 3 medios al cuadrado. Entonces esto es 3 medios raíz de 2 también. Lo mismito que hice con el 3, lo hago con el 3 medios, porque está igualito. Todo esto dividido entre 2, ¿correcto? Sí. Y ahora, raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es? 2. 2, que se me va a cancelar con el 2 que estamos dividiendo abajo. Y 3 por 3 medios son 9 medios, que eso es 4,5. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Yo estoy seguro que este ejercicio debe tener una forma más fácil de hacerse. Estoy seguro que debe haberla. El problema es que no la veo. ¿Ya? El problema es ese, que no la veo. Entonces me fui por un camino que no es difícil, o sea, no es lo difícil, sino lo largo. Ese es el problema, porque todo esto se supone que ustedes deberían saberlo. Todo lo que yo apliqué aquí, se supone que ustedes deberían saberlo. Entonces, no es lo difícil, sino lo largo. Son muchos pasos distintos. Entonces, nada, por ahora esa es la respuesta. Ahora sí estoy 100% seguro que está bien y podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? Si encuentro una forma más fácil, se las voy a enviar, muchachas. ¿Quién es? ¿Me Pero vas a ya va decir que, algo, Fernando? ya va, espérame.
Aquí vamos a llamar esto alfa y vamos a llamar esto alfa. Dice, un avión despega formando un ángulo alfa con el suelo y se eleva con una trayectoria rectilínea, sabiendo que la tangente de alfa es igual a 1, la altitud del avión después de recorrer 2500 metros es ¿cuál? ¿Ya? Vamos a hacer el dibujito. El avión despega formando un ángulo de alfa. ¿Dónde está alfa? Con el suelo. Suponiendo que este es el avión, claramente. O sea, como este es el avión. Si está despegando el avión, entonces el ángulo alfa es este con el suelo. ¿Se entiende? Sí. Se eleva con una trayectoria rectilínea. Sabiendo que la tangente de alfa es igual a 1, la altitud del avión después de recorrer 2500 metros. ¿Dónde están los 2500 metros? Como por la subida. La hipotenusa en este caso. ¿Ya? Este es cateto, perdón, este es el ángulo recto y estos son los 2500 metros. ¿Ya? Esa es su trayectoria. Me están pidiendo la altitud del avión, altura. ¿Cómo calculo esa altura? Ustedes saben un poquito de trigonometría, porque esto no lo hemos visto todavía en este curso. ¿Pero saben cómo hacerlo? Yo no. Ok. Primero, importante que sepan lo que es la tangente de un ángulo. En trigonometría, lo más importante van a ser las razones trigonométricas. Vamos a explicar esto rapidito. Razones trigonométricas se refieren a, digamos, divisiones o fracciones que tú puedes sacar en un triángulo rectángulo. Se aplica solamente a triángulos rectángulos, no a otro tipo de triángulo, ¿ya? Y el triángulo rectángulo tiene tres lados. Hay uno que es la hipotenusa. En este triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? A, B o C. Ah, A. Esta es la A, esta es hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa. Y los otros dos son los catetos, pero que en razones trigonométricas van a tener nombres específicos. Se le llama cateto adyacente o cateto opuesto, dependiendo de desde qué ángulo lo vaya a mirar yo. En este ejemplo, estamos tomando el ángulo alfa, que está en esta posición. Yo le voy a cambiar el nombre y esto es tita, ¿ya? Esa letra que hice como una O, es una letra griega que se llama tita. Pregunto, si yo me ubico en tita, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Saben identificarlo? ¿Saben qué significa cateto opuesto? yo no, pero no sería el de al frente. O sea, sí lo he Sí. escuchado, pero no me acuerdo la explicación. Ok. Como que sí sé qué Cateto es, pero a opuesto. la vez no sé qué es. Sí, entonces no sabe. Está bien, Fernanda. Yo les explico, ¿vale? Que por eso estoy yo aquí. Miren, cateto opuesto, como el nombre lo dice, es de frente al ángulo, ¿ya? Cateto opuesto. Y yo les he dicho eso cuando les digo el teorema de 30, 60, 90. El lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. Bueno, en este caso, cateto opuesto se refiere a eso, al opuesto al ángulo que estoy dando. En este caso, B es cateto opuesto. Y la C es cateto adyacente. ¿Qué significa adyacente? Ah, que está al lado. ¿Ok? Eso es adyacente. Entonces, claramente, la C forma parte del ángulo, por eso es cateto adyacente, y la B está de frente al ángulo, por eso es cateto opuesto. ¿Ya? Ustedes tienen, para poder entender este tipo de preguntas trigonométricas o de razones trigonométricas, tienen que saber identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos opuestos y adyacentes. Eso es básico. Segundo, hay tres razones trigonométricas importantes, que son el seno de tita, el coseno de tita y la tangente de tita. Estas tres razones tienen que sabérselas o tienen que aprendérselas. Algunos profesores aquí en Chile lo explican con el SOHCAHTOA. Les explico esto. A mí no me gusta mucho esta explicación, pero es válida. A lo mejor a ustedes sí les gusta. ¿Ya?
La S viene de seno. La C viene de coseno. Coseno. Y la T viene de tangente. ¿Ya? La O significa cateto opuesto y la H significa hipotenusa. Entonces ustedes tienen que dividir eso. Seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? El coseno es cateto adyacente porque es A sobre hipotenusa. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Y la tangente es O sobre A, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se entiende esto o hay dudas? ¿Se entiende? ¿Ya? SOHCAHTOA. Esa es una regla mnemotécnica que usan aquí los profesores en Chile para explicar esto. Yo no lo explicaba así, pero me pareció válida y la tomé. No me gusta aprendérmela así a mí porque yo me lo aprendí asociando simplemente el seno, lo asocio con cateto opuesto. Cada vez que a mí me digan seno, yo lo asocio con el cateto opuesto. Si me dicen coseno, lo asocio con el cateto adyacente. Y la tangente, yo la asocio con seno sobre coseno, porque es lo mismo, ¿ok? La tangente de tita puede entenderse como seno de tita sobre coseno de tita, ¿ya? Por eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Cualquiera de las dos aplicaciones que ustedes toman es válida. Lo importante es que se sepan esas tres formulitas, ¿ya? En este caso, me están diciendo que la tangente de alfa es 1. ¿Qué significa que la tangente de alfa sea igual a 1? ¿Cómo se calcula la tangente de alfa? La tangente. ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? El opuesto sobre el adyacente. Correcto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para que esa división de 1, ¿qué tiene que pasar? Que sean iguales. ¿Sería lo mismo? Tienen que ser, tienen que ser iguales, tienen que ser lo mismo. Por lo tanto, la altura es igual a la distancia que ha recorrido, este, no sé, el avión horizontalmente, ¿ya? Y si esas dos distancias son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles y rectángulo al mismo tiempo. Entonces, este lado es igual a este, es un triángulo isósceles y rectángulo, donde la hipotenusa vale 2500 metros. ¿Cómo calculo un cateto sabiendo que es ese tipo de triángulo, isorrectángulo? ¿Se acuerdan de la formulita? Algo con el raíz de 2. La raíz de 2. Ya, yo les había dicho, si este cateto es X, este cateto es X, este va a ser X por raíz de 2. ¿Ya? Esa es la formulita. Al final es eso lo que se va a utilizar. ¿Ya? La tangente de alfa es 1 cuando el ángulo es 45 grados. Bueno, después les voy a explicar la trigonometría. Después les explico la trigonometría. Por ahora prefiero explicárselo de esta forma, que ya yo les he dicho esta forma. ¿Ya? Yo estoy diciendo que 2500 es igual a x menos a x por raíz de 2. ¿Ya? Necesito saber es cuánto vale x. Esa es la fórmula que yo les había dado. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces eso. Dijimos que x raíz de 2 es igual a 2500. Por lo tanto, x es igual a 2500 sobre raíz de 2. ¿Eso está bien? ¿O me equivoqué en algo? Avíseme usted. Ay, es que no entendí por qué lo pasó multiplicando. No lo pasé multiplicando. Ojo. X raíz de 2 porque eso es lo que me dice la fórmula. Eso es lo que está escrito aquí arriba.
2500 igual a Ah, x por ya. raíz de 2. ¿Qué pasó? Pensé que había pasado ya. Ya el raíz de 2 está multiplicando, pasa al Sí, otro sí, lado dividiendo. ¿Está bien o pero está mal? bien. Está Está bien. bien. Si está bien, entonces ¿por qué no me da ninguna de estas respuestas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener una de esas respuestas? ¿Qué se les ocurre? ¿Se acuerdan de ese proceso donde uno tenía una raíz dividiendo? Ah, como racionalizar. Racionalizar. ¿Cómo se racionaliza eso? Ay, creo que es que se multiplica el número como que por la raíz, de manera que la raíz como que quede arriba y se simplifica después todo. Ok, se multiplica por esa misma raíz, en este caso una raíz cuadrada, sí, se hace así. Entonces tú multiplicas raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es? 2, Eso es 2, entonces te queda 2500 raíz de 2 sobre 2. ¿Y ahora qué se puede simplificar ahí? el 2500 con el 2, ¿Cuánto da? 1250. 1250 raíz de 2. Y esa es la altura. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, Sí, Perfecto. Por ahora, muchachas, lo que les expliqué de razones trigonométricas, esto es introducción a la trigonometría. Y como les había dicho antes, esos dos triángulos famosos de los que ya hablamos, sea el triángulo isorrectángulo o sea el triángulo 30-60-90, eso es introducción a la trigonometría. ¿Ya? Por ahora no les voy a explicar trigonometría. Después de que terminemos este ensayo, les voy a dar la clase completa de trigonometría y van a entender todo de otra forma distinta a un nivel mucho más alto. ¿Ya? Pero con esto que ustedes saben hasta ahora, ya pueden resolver cualquier ejercicio de trigonometría también. ¿Ya? Fíjense que no es nada, no es nada del otro mundo. Lo único nuevo es esto. Eso es lo único nuevo. Y no es nada del otro mundo. Es simplemente saberse estas tres formulitas. Seno, coseno y tangente. Listo. Ok, perfecto. Estamos listos con el 41. Vamos con el siguiente. Dice, una especie de bandeja de 1 metro de largo. Ok, 1 metro de largo debe ser este. Y 4,4 centímetros de espesor, debe ser este, de grosor, debe ser encajada entre dos paredes planas y paralelas. Por razones operacionales, la bandeja debe ser colocada en forma inclinada para después ser giradas hasta llegar a la posición final como se indica en la figura junta. ¿Se entiende lo que están haciendo aquí? sí, como que la meten torcida y después como que la encajan para que quede bien. Correcto. Si la distancia entre las paredes es de 1 metro y 1 milímetro, ¿es posible encajar la bandeja? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entienden esta pregunta? Sí, ¿Ya? ¿Cómo puedo responderlo? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta, Ariana? yo siento que la A, pero eh, ¿Cuánto es 1 metro y 1 milímetro? ¿En metro o en centímetro? 100,1 centímetros. 100,1 centímetros. Correcto. Eso es en centímetros. Entonces, ¿se podrá o no se podrá? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo hacemos los cálculos? ¿Qué es lo que puede impedir que esa lámina pase por ahí o no?
Yo siento que es como que al momento de inclinarse, como en el que la están rotando, como que, ay, no sé cómo explicarme, pero a veces cuando uno rota algo, a veces cae como que muy justo. Entonces, Ajá, ¿no? eso. Y por eso estoy Exacto. entre la A y la D. O sea, o cabe o no cabe. Es verdad. O cabe o no cabe. Esa es la cuestión ahí. O cabe o no cabe. Las otras dos no sé qué es lo que dicen, ¿ya? Pero, o cabe o no cabe. Esa es la respuesta. Ahora, aquí el tema es que la hipotenusa, vamos a decirlo así, vale 1 metro, que eso es 100 centímetros. Vamos a verlo en centímetros, ¿ya? Y el cateto, en este caso, la distancia más larga que puede haber, que puede hacer que esto no quepa, es la diagonal. ¿Se entiende? Como cuando yo tengo esa diagonal justo en horizontal, ahí yo, dígale, no cabe. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Ya? Eso es lo que está pasando ahí. Es esa diagonal la que genera problemas. ¿Cómo calculo cuánto vale esa diagonal si sé que este lado vale 4,4? Voy a ponerlo en azul. con Pitágoras. Con Pitágoras, porque este es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuánto vale esa diagonal? Hipotenusa es igual a 4,4 al cuadrado más 100 al cuadrado. Ok, ya, déjame escribirlo en negro mejor. Ajá. Pero te faltó la raíz cuadrada, ¿no? Todo está afectado por la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 4,4 al cuadrado? ¿Cuánto es 4,4 al cuadrado? 19,36. 19 punto, perdón, 36. ya, lo hiciste que con calculadora. ¿No? Con Yo- escrito así. Yo. ya, yo prefiero escribirlo así. 1936 sobre 100. Es lo mismo. Y 100 al cuadrado es 10.000, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo sumamos eso? Como número mixto. Ajá. ¿Cuánto da? 10.000 por 100 es 1.000.000. 1 millón, sí, Y más 1936. sobre 100, ¿no? Y ahora necesito calcular esas dos raíces. La raíz de 100 se las hago yo, no se preocupe. Ese es 10. ¿Cuánto será la raíz de 1.1936? Ay, profe, no, estoy demasiado grande. Ya, eso es lo que tenemos que ver aquí. Yo podría pensarlo en fracción, como lo estoy haciendo aquí, o puedo pensarlo en decimal. No sé cuál prefieran ustedes. En definitiva, lo que yo tengo que ver es que este número, ¿cómo lo digo? Un número elevado al cuadrado, un número multiplicado por sí mismo, que de eso que está ahí dentro de la raíz, tiene que ser menor que 100,1 centímetros. ¿Ya? Si es menor que 100,1 centímetros, la bandeja cabe. Si es mayor que 100,1 centímetros, la bandeja no cabe. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Es decir,
Si yo trabajo con el 100,1 centímetros y lo elevo al cuadrado y me da mayor que esto, entonces la bandeja ¿va a caber o no va a caber? Yo trabajaría con el 100,1. Vamos a ver. 101/10. Lo elevo al cuadrado. Perdón, 1001/10. Lo elevo al cuadrado. Y esto me da 100 en el denominador. ¿Y cuánto me da el numerador? ¿Cuánto es 1001/1001? 1.000.000, 2001. 1.000.000/2001. No sé. ¿Te Sí, dio a mí eso? me dio eso, sí, 1.000.000/2001. 2001. ¿Así? sí. Entonces, si este número elevado al cuadrado es mayor que eso que está dentro de la raíz, ¿qué significa? ¿Cabe o no cabe? No cabe. A ver, Sí cabe, sí cabe. Es decir, la raíz de esto va a ser menor que 100,1. ¿Sí se entiende? Ah, sí, 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 sí. La raíz de eso va a ser menor que 100,1. Es decir, que sí cabe. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí. Por lo tanto, sí cabe. Sí cabe. ¿Sobraría 1 milímetro? No lo sé. No, con eso no lo puedo decir. ¿Sobra más de 1 centímetro? No creo que sobre más de 1 centímetro. Este, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, de 2001 a 1936, una diferencia pequeñita, 0, algo. Verga, lo que pasa es que no lo sé. No sé cuánto sobra. No sé cuánto sobra. Porque la forma en que lo calculamos no me lo dice. Entonces aquí ustedes tendrían que saber calcular raíces sin calculadora. Que yo les enseñé esto en este curso, un día. ¿Ya? Vamos a hacer la raíz para ver, para saber exactamente cuál es la respuesta, si es la A o la C. Ya sé que sí cabe. No creo que sobre 1 milímetro. Tiene que sobrar más de 1 milímetro. Tiene que sobrar más de 1 milímetro. Ah, no. No puede sobrar más de 1 milímetro. Está raro, ¿vale? Está raro. Bueno, no puede sobrar tampoco más de 1 centímetro. Tiene que ser sí la respuesta. Porque aquí dijimos que sí cabe. Déjeme calcular bien la raíz. A ver qué me da esto. Si ustedes van a calcular la raíz cuadrada de 1.000.001, 1.000.000.936. Entonces ustedes hacen esta tablita y el primer paso, ¿se acuerdan de lo que yo les expliqué hace tiempo de esto? ¿O no se acuerdan? Lo de como que buscar el número más cercano, que fuera como que un cuadrado perfecto, y allí no me acuerdo qué se había después. Ajá. Primer paso es separar de dos en dos. Las cifras del número que usted va a buscar se separan de dos en dos, de derecha a izquierda, así como lo hice yo. Entonces empezamos con el 1. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 1? O se acerca sin pasarse. El uno. 1 por 1 es 1, por eso aquí escribo el 1 arriba, ¿ya? Y lo paso restando que me da 0, ¿correcto? Sí, Ahora bajo los otros dos, la otra parejita, que es el 0, 0. Entonces, ahora bajo el doble del 1, es 2. ¿Qué número puesto aquí y multiplicado por ese mismo da 0 o se acerca sin pasarse? Porque necesito que me dé 0. el cero. ¿no? Tiene que ser 0. 20 por 0 es 0, por lo tanto aquí arriba voy a escribir el 0, ¿ya? Ese que elegí en rojo es el que subo. Aquí me da 0 y al restarlo me da 0 otra vez.
Luego bajo los otros dos, son 19. Entonces bajo el doble del 10. ¿Cuál es el doble del 10? 20. No, perdón, 100. 20. No, 20, el doble, es 20. el doble, es Ah, 20, ya. sí. ¿Qué número puesto aquí y multiplicado por ese mismo da 19 o se acerca sin pasarse? ¿Qué número puesto ahí multiplicado por ese mismo da 19 o se acerca sin pasarse? Déjame verificar sus cálculos, ¿vale? Pero yo no sé si 4 por 4, 16, llevo una, 4 por 1, 4, 16, llevo una, 17, 6, 3, 9, está bien. Y 1001 al cuadrado es 1001, dejo dos espacios, me queda 1001. Está bien, sí, está bien. Ok, ajá, ¿cuánto les dio? ¿Qué número multiplicado, o sea, puesto ahí en esa rayita y multiplicado por ese mismo da 19 o se acerca sin pasarse? ¿Cuál será? El 0. Tiene que ser el cero otra vez, porque si pongo el 1 se pasa. Entonces pongo el cero arriba. Ahora, resto menos cero y me da el 19 otra vez. ¿Ya? Así que ahora puedo bajar. Me falta la coma aquí. El 19 otra vez. ¿Por qué para bajar el 37 tengo que poner la coma? No sé. Ahí me falta una coma. Ah, no, no. Es que va a dar, ya, sin la coma, sin la coma. Después la coma se la pongo porque voy a dividir entre 10. Ya entendí. Ok. Ahora bajo el doble de 100. ¿Cuál es el doble de 100? 200. 200. Y busco qué número puesto ahí y multiplicado por ese mismo da 1936 o se acerca sin pasarse. Voy a subir esto. 1936 o se acerca sin pasarse. Si pongo el 1, sería 2001 por 1, ¿cierto? Entonces no puede ser 2001 por 1. Tiene que ser el 0. ¿Se entiende? Pongo el 0 arriba y me da 1000. Y ahora le pongo la coma para agregarle dos ceros más aquí abajo. Como ya se me acabaron las cosas que puedo bajar, le pongo la coma para agregarle dos ceros más. Y busco el doble de 1000. El doble de 1000 es 2000. Vamos a escribirlo. 2000. Y ahora busco qué número puesto aquí y multiplicado por ese mismo da 193.600. O se acerca sin pasarse. ¿Con cuál puedo probar? ¿Con cuál puedo probar? Bueno, es 20.000. O sea, 20.000 por algo. Yo probaría para que dé 180.000. Probaría con el 9, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo multiplico 20.009 por 9? 9 por 9 es 18, son 8 y llevo una.
9 por cero, 0, más una que llevo una, 9 por cero, 0, 9 por cero, 0, y 9 por 2, 18. ¿Correcto? Entonces aquí arriba me queda el 9. Al final, esto es una raíz que no es exacta y claramente me van a quedar infinitos decimales no periódicos, pero con el 1009, 1000,9, perdón, ya puedo hacer algo aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. 1000,9 ya puedo hacer algo aquí y en definitiva sí, me va a quedar un milímetro, o sea, casi un milímetro. Esto es 100,09, ¿ya? Me sobra casi un milímetro. Entonces eso es lo que pasa ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Esta es la A. Mm, No sé de qué otra forma se puede hacer, pero para mí estas dos son válidas. Ahora, el tema es ese. Para saber que es un milímetro, había que hacerlo así. No puede sobrar un centímetro. Es imposible. Es imposible que sobre un centímetro. Por eso es la A. Ahora, voy con el 43. Empezamos con estadística y probabilidad y, bueno, desviación estándar es un tema que creo que les he dado la fórmula, pero que no lo hemos visto todavía en este curso tampoco. Así que empecemos con esto. A ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 35 minutos. Dice, sea la desviación estándar de los primeros 15 números primos. Si se resta 15 a cada uno de estos números, entonces la varianza del nuevo conjunto de números, ¿cuál es? ¿Entienden esta pregunta? ¿Saben cómo calcular la desviación estándar? Yo no. Está en el formulario. ¿Tienen el formulario a la mano? Sí, ya va. Ajá. ¿La raíz cuadrada de qué cosa? ¿Es esa la fórmula? Ya va, profe. Aquí tengo las hojas desorganizadas. Ya, Y esta es la fórmula, tranquila, ahora, no la busques. Después o sea, copia esta. Es esta la fórmula. Esto es desviación estándar, muchachas. Les explico rápidamente qué es esto. Desviación estándar. Es el sigma. Esa letra griega se llama sigma. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es el sigma al cuadrado, que es la misma formulita, pero sin la raíz. ¿Ya? ¿Qué me dice la formulita? X con la raíz de arriba es la media, es el promedio de los datos. X sub y es cada uno de los datos. Yo voy a restar la media menos los datos y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. Y después que tenga todos esos cuadrados, los voy a sumar todos esos dígitos. Y después lo divido entre n, que es la cantidad de datos. Ah, eso es lo que me dice la fórmula. En este caso me quedo con la desviación estándar. A mí no me importa cuáles son los 15 primeros números primos. Eso es un dato innecesario aquí. ¿Ya? Lo que me están diciendo es que esta desviación estándar 1, vamos a llamarla desviación estándar 1, es igual a A. ¿Ya? Y ahora yo le voy a restar 15 a cada uno de estos números. Y ahí es donde está la clave. Pregunto, muchachas, si yo le resto 15 a un conjunto de datos, tengo 15 datos, le resto 15 a todos ellos, ¿cómo va a ser el nuevo promedio? ¿El nuevo promedio va a ser el mismo de antes o va a cambiar? va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? ¿Va a ser más alto o más bajo? Creo que más abajo. ¿Y cuánto más bajo va a ser? Ahí es donde está la clave. ¿Ves? Si yo tengo un conjunto de datos, vamos a poner un ejemplo rapidito a ustedes para que lo entiendan esto numéricamente.
Si yo tengo los datos 20, 25 y 30, por ejemplo. Bueno, vamos a poner uno que sea, a ver, divisible entre 3. Son 45, 75. Bueno, este es divisible entre 3. Ya. El promedio de estos datos, ¿cuál es? 75 entre 3 serían 25, ¿no? Ese es el promedio, ¿cierto? Si yo de este conjunto creo un nuevo conjunto, restándole 15 a cada uno de ellos, eso va a quedar 5, 10 y 15. Entonces el promedio va a ser la suma de todos ellos dividido entre 3, que eso es 15 ahora. Es 10, perdón. El promedio 2 va a ser 10. ¿A qué quiero llegar con esto, muchachas? Si ustedes tienen un conjunto de datos cualquiera, 15 datos completos, y tienen un promedio dado, que lo puedo conseguir como la letra C, vamos a considerar que esto es una letra C, una constante, ¿ya? Al yo restarle 15 a estos datos, son cada uno de estos datos menos 15, entonces el nuevo promedio va a ser C menos 15. ¿Se entiende eso? ¿Por qué va a ser C menos 15? Porque le resté 15 a todos los datos. Entonces, si yo sumo 15 que le estoy restando a todos esos datos y lo divido entre 3, eso es lo que le voy a restar al, no, al promedio original. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, el promedio de un conjunto de datos, si ustedes le restan una constante dada o le suman una constante dada, el nuevo promedio va a cambiar según esa constante. Se le suma o se le resta. ¿Ya? Se asocia con lo que es el perímetro. Se asocia con lo que es el perímetro. Pero si yo veo la desviación estándar, va a cambiar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque el promedio va a seguir igual. Vamos a ponerlo aquí. Ay, ya va. ¿Qué le pasó a esto? Ajá. Se está paralizando la computadora. La desviación estándar 2, el promedio va a ser igual. Es el mismo promedio, perdón, el promedio varía. Es lo que les estoy diciendo. El promedio va a ser el promedio menos 15. Y ahora los datos, cada uno tiene 15 menos también. Entonces yo puedo sustituir que es x sub i menos 15. Ese es cada dato. Le resté 15 también. Y a todo esto yo lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar, muchachas? El negativo afecta al x sub i, afecta al 15, entonces este 15 queda positivo y se cancela con este otro 15. ¿Correcto? ¿O no se entendió? ¿Puede repetir? Repito, claro que sí. Fíjense, déjenme usar mi otro lápiz. Aquí. El promedio original era x sub i. Perdón, era x media. X con la rayita arriba. Eso se llama promedio, x media. El x sub i es cada dato por separado. Entonces, yo les estoy diciendo que si le resté 15 a cada dato, el promedio va a ser ahora el promedio menos 15. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora, si a cada x sub i yo le resté 15, entonces yo en vez de escribir x sub i, escribo x sub i menos 15. Pero todo eso está restando, por eso yo lo escribo entre paréntesis. Ese negativo afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. De manera que si yo quito este paréntesis, yo lo quito, el menos afecta al x sub i y afecta al 15, que estaba negativo, ahora va a quedar positivo. Si este 15 está negativo y este está positivo, se van a cancelar. ¿Correcto? Sí. Y me va a quedar otra vez x menos x sub i, que era lo mismo que tengo aquí arriba, elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que la desviación estándar no va a cambiar. La desviación estándar no va a cambiar, porque la estoy dividiendo entre la misma cantidad de datos, que es la misma n, y esto me queda así. Es la raíz cuadrada de x media menos x sub i al cuadrado, me faltó la sumatoria, dividido entre n.
es la misma desviación estándar original. ¿Se entiende eso? Ahora el tema, ya va, ¿qué le pasó a esto? Ah, la desviación estándar, ya. Es la misma desviación estándar original, es decir, que vale A. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Si la desviación estándar es A, entonces ¿cuál va a ser la varianza? El 15, el A-15. No, porque yo dije que la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado, es el sigma al cuadrado. Si la desviación Ah, estándar es A, la varianza es A al cuadrado, nada más. ¿Sí se entendió? sí. ¿Ya? Entonces, aquí hay ciertas propiedades que estoy haciéndoles una introducción a la explicación, pero lo más importante, muchachas, por ahora, es que entiendan lo del promedio. Si entienden lo del promedio, después es más fácil explicarles lo de la desviación estándar y la varianza. ¿Ya? Pero lo del promedio es lo más importante. Si ustedes tienen un conjunto de datos y a ese conjunto de datos le suman una constante fija o le restan una constante fija a todos ellos, entonces el promedio va a cambiar según esa constante. O se le suma o se le resta, según lo que haga. Y si ustedes le multiplican un mismo dato al promedio, entonces, a todos los datos, perdón, entonces el nuevo promedio va a estar multiplicado por esa misma constante. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Estas dos cosas que le estoy diciendo al promedio es tan importante como lo que les dije de las figuras homotéticas. Área y perímetro de figuras homotéticas. Y es prácticamente lo mismo. Así que anoten por ahí. Que eso después vamos a verlo con la desviación estándar y la varianza también. Más tarde les voy a explicar esto bien. Voy con el 44. Dice, si se define desviación media de un conjunto de datos como el promedio de los valores absolutos de la diferencia entre cada dato y la media, entonces, ¿cuál es la desviación media del conjunto de datos 2, 4, 7 y 9? ¿Ya? Este es un tema de lectura. Este es un problema de lectura. Desviación media es otra cosa distinta que no va para esta prueba. La desviación media no va para esta prueba, pero se la están definiendo aquí, ustedes tienen que aprender a leerlo. Vamos a llamarlo así. Desviación media. Se define como el promedio de los valores absolutos de la diferencia entre cada dato y la media. ¿Entienden eso? El promedio de los valores absolutos de la diferencia entre cada dato y la media. ¿Qué significa promedio? Lo que hicimos arriba, como que todos los datos sumados y divididos por la cantidad de datos. Correcto. La sumatoria de todo dividido entre la cantidad de datos. ¿Ya? Eso es lo primero de la primera parte de la fórmula. Eso es promedio. De los valores absolutos. ¿Qué significa valores absolutos? O valor absoluto. Como que no hay números negativos, por así decirlo, como que No va a haber número negativo. Lo seis, encierra un valor absoluto. ¿Ya? Lo encierra ya. un valor absoluto. De la diferencia entre cada dato y la media. ¿Cómo escribo eso? Eso es lo que no entiendo. Yo sé que diferencias resta, Diferencia resta. Cada dato. ¿Qué es cada dato? En esta fórmula de arriba era el X sub I. aquí es el ¿Me 2 entiendes? con el 4 con el En este 7. caso, ajá, 2, 4, 7 y 9. Esos son los datos. Y la media. ¿Ya? Cada dato y la media. Yo podría escribir también la media menos cada dato. O sea, X media menos X sub I. Es lo mismo. Porque lo estoy encerrando en un valor absoluto. Por eso es lo mismo. ¿Ya? Igual arriba. Yo puedo escribirlo al revés porque está elevado al cuadrado. En esos dos contextos puedo escribirlo al revés. De resto no. ¿Ya? Entonces eso. Profe, pero es que no entiendo qué es la media, como que con qué se restan los datos con... El La media es el promedio, promedio. Ah, claro, la media aritmética es la media. ya. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ya. ¿Cómo calculamos la media?
En este caso, en este 2 ejemplo, más 4 más 7 más 9 entre 4. ¿cuánto da eso? 22 entre 4. 5,5. 5,5. Perfecto. Esa es la media. Ahora yo tengo que hacer la sumatoria de los valores absolutos, de la diferencia entre la media y cada dato. Es decir, yo podría hacer una tablita de esto. Yo creo que quedaría más ordenado. Vamos a hacer la tablita mejor. Vamos a hacer aquí la tablita. Queda más ordenado. Voy a restar media menos x sub y después lo pongo en un valor absoluto. O de una vez lo pongo al valor absoluto. ¿Ya? ¿Cuánto es 5,5 menos 2? 3,5. 3,5. Ese es el primero. ¿Ya? Ahora, 5,5 menos 4. 1,5. 1,5 porque está en valor absoluto. 5,5 menos 7. 1,5. 1,5 otra vez. 5,5 menos 9. 4,5. 3,5. 3,5. 3,5. ¿Ya? Entonces, la suma de todos ellos es 7 más 3, da 10. ¿Correcto? ¿Está bien? La sumatoria de todos ellos da 10. Sí. Sí. Y lo voy a dividir entre el número de datos, que es 4. ¿Cuánto es 10 entre 4? 2,5. 2,5. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Listo. Murió. Perfecto. Voy con el 45. Dice, dado el conjunto A, 1, 3, 5, 6, 8, ¿cuántos números de tres cifras diferentes se pueden formar con los elementos del conjunto A de modo que no aparezca el 8 como cifra de las decenas? ¿Entienden esta pregunta? Sí. ¿Ya? ¿Cómo podemos resolverla, Ariana? Ay, yo sé que es demasiado tardado, pero yo, como medida desesperada, lo haría con diagrama de árbol. Ok, no es desesperado, no es descabellado. ¿Cómo hacemos el diagrama de árbol aquí? Ahora, ojo, no vas a hacer el diagrama de árbol completo. Si haces el diagrama de árbol completo, ahí sí es verdad. Ay, primero ¿Cómo? organizo como que el 1, el 3, el 5, el 6 y el 8. Y después yo hago como, ¿Hacia abajo o hacia la derecha? ¿Cómo lo escribo? yo siempre lo hago hacia abajo. Ya, ok, es lo mismo. Ajá, Y después de allí, eso van a ser como, ay, no sé cómo explicarme, como las centenas. Entonces podemos poner como el 1 con el 3 y el 5, el 1 con el 3 y el 6, el 1 con el 3 y el 8, y así. ya va, pero ¿por qué lo juntas con dos nada más? ¿Y los otros, las otras dos qué hacen? El uno va con el 3 y el 5. ¿Y qué pasa con el 6 y el 8? No pueden ir a las decenas. O sea, es que yo decía el 1 con el 3 y el 5 como el 1 con el 35, de manera que sea como 135. Ok, Y forma como es- este número. eso es válido, pero es mejor hacer el diagrama de árbol. O sea, una cifra para las centenas, una cifra para las decenas y una para las unidades. ¿Entiendes?
Entonces la pregunta es, el 1 en las centenas, ¿con quién lo podemos emparejar en las decenas? 3, 5, 6 y 8. Hay algo que está mal ahí. ¿Qué es lo que está mal? Ah, el 8 no puede estar en las decenas. El 8 no puede estar en las decenas. Entonces, el 1 solamente tiene tres parejitas, 3, 5 y 6. ¿Ya? Y luego a ese 3 lo voy a unir con las unidades. Vamos a poner aquí unidades. Entonces, ¿qué cifras pueden haber en las unidades con el 3? Está 1, 3 5, 6 y 8. con el 5, 6 y 8. Correcto. Eso es válido. Está bien. ¿Cuántos numeritos tengo aquí hasta ahora? Solamente en esta, casados con el 1, vamos a decirlo así. No los he hecho todos con el 1, pero ¿cuántos números tengo ahí en total? 3. No tengo 3. O sea, tengo 3 aquí arriba nada más. Aquí tengo el 1, 3, 5, 1, Ah, 3, 9. 6 y 1, 3, 8. No son 9. Ah, bueno, sí, 9. Porque el 6 igual sería 6 con el 3, 5 y 8. Está bien. Entonces sí, tengo 9 en total. Solamente con el 1. ¿Cuántos voy a tener aquí con el 3? O sea, creo que sería lo mismo, el mismo 9, pero hasta el 6. Y porque después en el 8 cambiarían las parejas porque el 8 no puede estar en las decenas. Ok, 9, 9 hasta el 6. ¿Cuántas serían en el 8? Ah, no sería lo mismo. ¿Por qué? Ah, no, 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 no. Serían más porque puedo poner el 1, el 3, el 5 y el 6 Ok, en las decenas. en las decenas estaría 1, 3, 5 y 6. Y después, no, 5 y 6 no puede estar. Ah, sí, sí es el 8, perdón. Está bien. Sí, sí se puede poner 6. Y Y en las unidades, con el 1 puedo tener 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. Entonces, ¿cuántos hay aquí con el 8? 12. Hay 12. En total, ¿cuántos hay? 48. 48. Ya, tu respuesta es 48. Esto es válido. A mí me gusta que lo hagas así. Te tardaste un poquito, pero está bien, lo viste, chévere. Para eso sirve el diagrama de árbol, ¿ya? Ahora, te enseño mi técnica. Te enseño mi técnica. Lo que estamos haciendo aquí se llama técnicas de conteo. Y el principio básico de todo esto es la regla multiplicativa que tiene que estar en la hojita. No sé si ya la conseguiste, Ariana. ¿Conseguiste el formulario? ¿O no lo Sí, seguiste sí buscando? lo tengo. Sí, aquí está. Sí lo tienes. Esa es la regla multiplicativa. ¿Qué dice la regla multiplicativa? Léemela ahí, por favor. Si un evento puede ocurrir de m formas distintas y otro evento ocurre de n formas distintas, entonces pueden formarse m por n combinaciones entre ellos. Correcto. ¿Eh? Entonces aquí yo estoy haciendo unas combinaciones de tres cifras. Entonces son tres eventos distintos. ¿Cuántas cifras tengo para las centenas? ¿De cuántas formas puedo elegir yo las centenas? 5. 5 formas distintas. ¿Ya? ¿Cuántas formas distintas tengo para elegir las unidades? Se me cerró esta cuestión, perdón. ¿Cuántas formas distintas tengo para elegir las decenas? 4. Son 4, pero depende de si elegí el 8 o no en la primera. De eso depende. O sea, es eso, sí. Depende si elegí el 8 o no,
en las centenas, ¿ya? Entonces, ¿qué haría yo? Yo separaría, si elijo el 8 es una opción, y si no elijo el 8 es otra. Yo lo separaría así. Vamos a hacer. Ahí ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, volvemos. Entonces, decíamos que para las centenas tengo 5 opciones. Broma, no me dejen rayar. ¿Eh? 5 opciones, pero esas 5 opciones yo las voy a separar mejor. Tengo 4 opciones que no son un 8 y una sola si es un 8. ¿Se entiende? Sí, Ahora, si yo no elijo el 8, ¿cuántas opciones tengo para la segunda, para las decenas? 4. No tengo 4. Si yo no elijo un 8, quiere decir que elegí o un 3 o un 5 o un 6. Y como no se pueden repetir, me quedan 3 opciones nada más para las decenas. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Y para las unidades, ¿cuántas opciones tendría? 4. ¿Por qué? O sea, no. Si no elijo el Si no 8 elijo el 8 de primero, si no elijo el 8 de de primero, primero. tengo 4 opciones. ¿Ya? Pude haber elegido uno, 3, 5 o 6 para las centenas. Para las decenas tengo 3 opciones. Para las unidades, ¿cuántas opciones voy a tener? 3. 3 otra vez porque ahora vuelvo a contar el 8. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Ya? Entonces, en total, aquí tengo 3 por 3, 9 por 4 son 36 opciones. ¿Ya? Que son estas 36 opciones que están aquí. Si no elijo el 8 en las centenas. ¿Se entiende eso? sí. ¿Ya? Ahora, voy con si elijo el 8 en las centenas, ¿qué pasa? Elijo el 8 en las centenas. Entonces, tengo una sola opción para las centenas, que es el 8. ¿Cuántas opciones tengo para las decenas? 4. 4 para las decenas. ¿Y cuántas opciones tengo para las unidades? 3. 3 opciones. 3 por 4, 12, son las otras 12 que tengo ahí. Y por eso 36 más 12 es 48. ¿Se entendió esto? Sí. Es la regla multiplicativa. Es la forma de resolverlo sin verlo. ¿Ya? Lo que pasa es que yo soy muy de ver las cosas. A mí me gusta ver la matemática. Entonces, por eso el diagrama de árbol es válido y me gusta también hacerlo así. Entonces, está chévere. Está chévere hacer un diagrama de árbol donde no lo vas a hacer completo. Si te vas a poner a escribir todas las 48 opciones distintas, perdiste toda la prueba en una sola pregunta. ¿Ya? Voy con el 46. Dice, el entrenador de un equipo de fútbol dispone de 22 jugadores y debe elegir dos de ellos para sacarlos del equipo. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar esta elección el entrenador? Vamos a hacerlo por regla multiplicativa. ¿Qué tiene que elegir aquí este tipo? Como que distintas parejas para ver a cuál de esas parejas va a sacar. Ok. ¿Cómo elija esas distintas parejas? Son dos jugadores que va a elegir y es una combinación. ¿Cuántas opciones tiene para elegir al primer jugador? Al primero de todos tiene 22 opciones. 22 opciones. ¿Y para el otro? 21. 21 opciones. Eso es todo. Porque no puede elegir el mismo dos veces. ¿Cuánto es 22 por 21? 462. 462 opciones. Eso es lo que tiene ahí. Bien. Voy con el 47. Dice, en un colegio hay solo dos cuartos medios. En un ensayo país de matemática, la media de cada curso es 600 puntos. Entonces, ¿es siempre verdadero que A, las desviaciones estándar de ambos cursos son iguales? ¿Verdadero o falso?
¿Qué opinan ustedes? Ay, profe, es que eso de la desviación estándar me confunde. Ya, desviación estándar se define como la diferencia entre los datos. Eso es desviación estándar. Entiéndelo así. Diferencia entre los datos. Si dos conjuntos completos tienen el mismo promedio, significa que la diferencia entre los datos es la misma. No, No necesariamente. ¿Ya? Entonces la A no es siempre verdadera. Voy con la B. Si ambos cursos tienen la misma cantidad de alumnos, la media del total es 600 puntos. ¿Verdadero o falso? yo creo que podría ser verdadero. Ok, esta es verdadera. Como no está segura, vamos a hacer los cálculos. La media uno tú la calculas como la sumatoria de los datos, sumatoria de X, dividido entre la cantidad de datos. ¿Ya? X sub Y dividido entre la cantidad de datos. Y eso da 600. ¿Ya? Si la media 2 la calculas como la sumatoria de las Y sub I, dividido entre la cantidad de datos, y eso da 600 puntos, lo que te están diciendo aquí es que tienen la misma cantidad de alumnos, es decir, que las n son iguales. Por eso yo tomo la misma n. ¿Ya? Quiere decir que la sumatoria de X sub Y es igual a 600 por n y la sumatoria de Y sub I es igual a 600 por n. ¿Correcto? Sí, Es decir, Sí. la sumatoria de todos los datos de cada curso son 600, multiplicado por la cantidad de alumnos. Por lo tanto, el promedio total, vamos a llamarlo media total, es la sumatoria de las X sub I más la sumatoria de las Y sub I, porque yo tengo que sumar el total de los totales, ¿ya? Dividido entre 2n, porque está el doble de la cantidad de alumnos, ¿se entiende? sí, Sí. ¿Ya? Entonces esto es 600n por 2, porque se suma 600n más 600n, por eso es 600n por 2, dividido entre 2n. Y aquí se simplifica. N que está multiplicando con el que está dividiendo se me va, 2 que está multiplicando con el que está dividiendo se me va, y me queda que el promedio total es 600 también. ¿Estamos bien? sí, Sí. profe. Perfecto. El 48 dice, si la cantidad de años de escolaridad de una población de 5 personas es 8, 12, 14, 16 y 20, entonces su desviación estándar es, esta raíz se me movió, será raíz de 4 ahí. Eh, ¿Se acuerdan de la fórmula? Vamos a hacerla. ¿Cuál es la media de estos datos? ¿Cuál es el promedio de estos datos? 13,6. 70 entre 5. Parece que sí. No, no es eso. Te equivocaste. 14. 14 sí es. ¿Ya? Si la media es 14, ahora yo resto. 14 menos 8, ¿cuánto es? 6. 6 al cuadrado es 36. 14 menos 12 es 2. Al cuadrado es 4. 14 menos 14 es 0. Al cuadrado es 0. 14 menos 16 es 2. Al cuadrado es 4. Y 6 al cuadrado es 36. ¿Se entendió lo que hice? Sí, Y ahora voy con la formulita de la desviación estándar, que era la raíz cuadrada de esa sumatoria de lo que acabamos de hacer, dividido entre la cantidad de datos. La sumatoria de lo que acabamos de hacer es 72 más 8, que es 80, entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 5. 5. Y a eso le voy a calcular la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 80 entre 5?
16, 16. ¿Y la raíz de 16? 4. Es 4. Y ahí murió. Esa es la versión estándar. ¿Se entendió, verdad? Sí. Ok. El 49 dice, Benjamín tiene que rendir mañana el examen de biología y pasado mañana el de química, necesitando nota 5 para aprobar ambos ramos. Concha, yo creo que esta no nos va a dar chance de hacerlo porque me acordé que tengo la otra clase ahorita. Lo leo y me despido, muchachas. Aprobar ambos ramos, siendo la población de estos ramos independientes. Si la probabilidad de obtener un 5 o más en biología es de 0,8 y la probabilidad de obtener nota 5 o mayor en química es 0,9, ¿cuál es la probabilidad de que Benjamín apruebe al menos uno de estos dos ramos? ¿Ya? Esto es un problema de probabilidad. Probabilidad. Entonces, una cosa es aprobar biología, otra distinta es probar química. Aprobar química. Entonces, aprobar biología dicen que es 0,8. No aprobar, no aprobar biología sería 0,2. Bueno, no es no aprobar, sino 5 o más. Eh, y el hecho de que sea química, entonces 0,9 y no aprobar sería 0,1. Es lo que le falta para llegar a 1. Entonces, ustedes tienen que ver la probabilidad unida de que apruebe biología o química. O sea, biología o química. Este ejercicio no me dio chance de explicárselo porque ya estoy pasado en el tiempo con el otro curso, pero estas preguntas de probabilidad las vamos a resolver en la próxima clase, ¿ya? Me despido por hoy, muchachas, pero las espero más tarde en el curso de física. Les mando un abrazo grande para usted y para su familia y nos vemos pronto. Chao, Chao, Ariana. profe. Chao, Fernanda. Chao, chicas. Éxitos.